Buenos días, damas y caballeros. Mi nombre es Nicolás Antonio Bravo Pérez. Sean todos bienvenidos a la entrega del podcast de hoy, en el cual hablaremos sobre los acontecimientos más importantes sobre la geopolítica del siglo XX. En este emocionante viaje a través de la historia, exploraremos los eventos más significativos que dieron forma a la política mundial durante este memorable periodo. Desde el caos y la devastación de la Primera Guerra Mundial hasta la segunda conflagración de la Segunda Guerra Mundial y las tensiones que marcaron la Guerra Fría. Exploraremos cómo estos acontecimientos transformaron la geopolítica y reconfiguraron el poder en el escenario mundial. Comenzaremos con la Primera Guerra Mundial, un conflicto sin precedentes que sacudió los cimientos de Europa y sentó las bases para futuros enfrentamientos. Analizaremos las causas subyacentes, las alianzas internacionales y el impacto que tuvo en las naciones involucradas. A continuación nos sumergiremos en la Segunda Guerra Mundial, un conflicto aún más destructivo. Afectó a todo el mundo. Examinaremos la expansión, el fascismo y el nazismo, las batallas icónicas y las dramáticas consecuencias que afectaron a millones de personas. Además, exploraremos cómo esta guerra llevó a la formación de un nuevo orden mundial. Por último, abordaremos la Guerra Fría, una tensa confrontación ideológica y militar entre las superpotencias de Estados Unidos y la Unión Soviética. Analizaremos la carrera armamentista, las rivalidades geopolíticas y las estrategias de la Guerra Fría, que dominaron muchas décadas y definieron el equilibrio de poder en el mundo. A lo largo de este podcast nos sumergiremos en los detalles históricos, las intrigas políticas y las repercusiones de estos eventos en la geopolítica actual. Prepárense para un viaje apasionante a través del siglo XX y para comprender cómo estos acontecimientos moldearon nuestro presente. Así que acompáñenos en este recorrido por los episodios más importantes de la geopolítica del siglo XX en nuestro país. A continuación, los dejo con mi compañero Eduardo Aguirre, el cual nos hablará sobre la Primera Guerra Mundial y sus principales acontecimientos. Durante el siglo XX, el mundo presenció una serie de eventos geopolíticos que impactaron profundamente en la historia reciente de la humanidad. Hoy, nos adentraremos en uno de los acontecimientos más impactantes del siglo XX, la Primera Guerra Mundial. Acompáñenos a explorar los detalles más importantes de este evento en la historia mientras nos sumergimos en sus principales sucesos. La Primera Guerra Mundial tuvo su desarrollo entre el 28 de julio de 1914 y el 11 de noviembre de 1918. Las raíces de este conflicto se originaron explícitamente en tensiones políticas, territoriales y económicas. Dentro de las causas principales encontramos la rivalidad imperialista, el nacionalismo extremo, las prácticas militaristas y los sistemas de alianzas secretas. El conflicto comienza con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo, Bosnia. Este hecho desencadenó una serie de acciones que se extendieron en cascada por toda Europa, acciones que detonaron las declaraciones de guerra. En ese entonces, las principales potencias implicadas fueron las potencias centrales, es decir, Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano y Bulgaria, y las potencias aliadas, Reino Unido, Francia, Rusia, Italia, Estados Unidos y otros. Las estrategias geopolíticas significaron el empleo de diversas tácticas militares, tales como la guerra de trincheras, el bloqueo naval y el uso de armas químicas. A su vez, los imperios coloniales también participaron involucrándose en el conflicto con el fin de expandir su influencia a un nivel globalizado. El impacto económico devastador a raíz de la guerra fue una de las repercusiones económicas, habiendo un enorme número de pérdidas de vidas humanas y recursos, y como consecuencia una recesión económica generalizada. Con el Tratado de Versalles se puso fin al conflicto. En este se impusieron reparaciones económicas a Alemania, con lo que se agravó más la dificultad económica, además de política en Europa. La Primera Guerra Mundial, además de huellas imborrables, también dejó cicatrices profundas en Europa, con lo que se generó un cambio en la geopolítica mundial. Los eventos desencadenados durante este conflicto sentaron las bases para lo que sería la Segunda Guerra Mundial y además, cambiando la vida de millones de personas y sus consecuencias se extendieron mucho más allá del periodo en el que se libró. Bueno, ahora vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Hay que hacer énfasis en que esta tuvo una duración de 6 años
La misma inició con la invasión de Alemania hacia Polonia el 1 de septiembre de 1939 y esta finalizaría con la rendición también de Alemania el 7 de mayo de 1945. En esta guerra existieron dos bandos, el cual el primero era conformado por las potencias del eje, en el cual participaba Alemania, Italia y Japón. Esta alianza se formalizó en 1940 con el Pacto Tripartita. Por otro lado estuvieron las potencias aliadas encabezadas por Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Su alianza se formalizó el 1 de enero de 1941. Esta tuvo unas consecuencias muy marcadas en el ámbito político, económico y social. En lo político, la principal fue la creación de la ONU en 1975, fundada con el propósito principal de evitar posibles futuros conflictos entre naciones. Le siguió la creación de los derechos humanos, publicados en 1948, estableciendo 30 derechos mínimos de todo ser humano, los cuales se deben respetar a nivel internacional. Y el último fue el surgimiento de dos superpotencias como lo fueron Estados Unidos y la Unión Soviética en su momento. En lo que tiene que ver con consecuencias económicas, pues la primera fue el declive total de la economía europea, destrucción de la infraestructura, de las plantas productivas y del campo en la región. Y la última fue el fortalecimiento del capitalismo estadounidense. Las socioculturales, pues fue cambio de ideales, cambios de visión del mundo, ideologías, pensamientos. La principal o la más visible fueron 60 millones de muertos en toda la región y una alta migración de la población europea. Y una que al día de hoy podemos visualizar y que aún se mantiene, que son el tema de desarrollos tecnológicos y científicos, lo cual es muy notorio en el marco global actual. Respecto a la Guerra Fría, esta tuvo una duración de 44 años y fue un conflicto que se dio entre los años 1947 y 1991 que se hizo finalizando la Segunda Guerra Mundial. Algunas de las causas que desencadenaron esta guerra fueron principalmente razones ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. Fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar y propagandístico, el cual comenzó al término de la Segunda Guerra Mundial entre los bloques occidental capitalista y oriental comunista, liderados por los Estados Unidos y la Unión Soviética, respectivamente, en el año 1945. Estados Unidos creó la alianza militar de la OTAN en 1949 con el objetivo de frenar la influencia soviética en Europa. La Unión Soviética respondió a la creación de esta alianza con el establecimiento del Pacto de Varsovia en el año 1955. Y las principales crisis de esta fase incluyeron el bloqueo de Berlín en 1948-1949, la segunda fase de la Guerra Civil en China, 1946-1949, la Guerra de Corea en 1950-1953, la crisis de Suez en 1956, la crisis de Berlín en 1961 y la crisis de los misiles cubanos en 1962. Estados Unidos pasó a invertir más directamente en Latinoamérica, son algunas de las estrategias políticas que se dieron en la Guerra Fría, participando en la caída de presidentes, financiando a bandos en conflictos armados y ayudando a sostener dictaduras. El poder político fue entonces sustituido por el poder económico. Analizando los temas de riesgo que se dieron durante la Guerra Fría y el efecto que tuvo sobre la economía internacional, se puede saber que se da el redescubrimiento del libre mercado, el crecimiento del capitalismo postindustrial, el resurgimiento de la globalización. Esto ha provocado una disputa ideológica entre historiadores. Si tomamos un contexto histórico diferente, tenemos que analizarlo desde los principios relacionados con los años 70, en los que cambiaría la economía política internacional y no en sí la Guerra Fría. Más bien estaríamos hablando de la confusión económica de los principios del siglo XXI, involucrando diferentes implicaciones como fueron las hipotecas de alto riesgo, la crisis financiera global y la crisis del euro. En conclusión,
Estos acontecimientos fueron importantes en la geopolítica del siglo XX. Tanto la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría dieron forma a un mundo post-1945, caracterizado por el surgimiento de nuevas superpotencias, la creación de instituciones internacionales y la lucha constante por el poder y la influencia en un mundo bipolar. Estos eventos dejaron una huella indeleble en la historia y siguen influyendo en la política internacional del siglo XXI. Muchas gracias.